¿Y que os veis ahora con fuerzas como para recuperar el gobierno municipal? Bueno, yo a eso vengo, a recuperar la alcaldía. Desde luego no salgo ni a empatar ni a perder. Vengo a ganar las elecciones y sobre todo a gobernar y a que este ayuntamiento pues vuelva a recuperar el impulso y que la ciudad vuelva a recuperar aquello que fue en su momento, que no era otra que el referente en políticas sociales, culturales, educativas y de bienestar y uno de los referentes del municipalismo en todo el Estado. Medidas estrella o desgranar ahora las medidas programáticas que se anunciarán en los próximos días, sí que es verdad que Coruña necesita recuperarse en muchos sentidos. Existe, o yo palpo, un pesimismo urbano importante propiciado por la inacción del gobierno municipal en este mandato y por los 4 años anteriores del Partido Popular, donde no existió un modelo de ciudad, un proyecto de ciudad y no se ha traducido en que la ciudad haya seguido creciendo, haya seguido avanzando y consolidando aquellos ámbitos en los que ha sido un referente. Gobierno municipal no puede estar de espaldas a sus ciudadanos, tiene que habilitar cauces de participación, de verdadera participación y estar en permanente contacto con todas, digamos, las fuerzas de la ciudad, desde empresarios a trabajadores, sindicatos, asociaciones de vecinos, tejido asociativo, y ha faltado ese diálogo pues, por un maniqueísmo político malentendido y también ha faltado diálogo institucional para sacar adelante grandes proyectos de ciudad. Uno no puede dejar de sentarse, dejar de hablar con otras administraciones públicas por simples vetos ideológicos. Es decir, yo no soy del Partido Popular, jamás votaré al señor Feijóo, pero yo me tendré que sentar con el señor Feijóo y conseguir que la Xunta y el Concello estén de acuerdo en proyectos estratégicos para la ciudad y obtener el respaldo tanto de la Administración Autonómica como de la Administración General del Estado, de los distintos ministerios, y para eso se necesita liderazgo político y capacidad de diálogo, que es lo que ha faltado. En el caso concreto del barrio de Los Mayos, ¿tenéis alguna medida particular en mente? Nosotros, en principio, tenemos una serie de medidas recogidas en el programa que son comunes a todos los barrios. Hay unas demandas básicas, ¿no? Cada vez que visitamos un barrio, en cuanto, pues, por ejemplo, el tema de la limpieza, la iluminación, el mobiliario urbano, lo que es la gestión diaria, que ya digo que brilla por su ausencia. Y después cada barrio tiene sus propias particularidades. Hemos estado recorriendo distintos barrios. En Os Mayos estaremos en las próximas semanas escuchando de primera mano las necesidades concretas de los vecinos y de las vecinas de la zona, sus problemas, y todas esas demandas se van incorporando al programa electoral, que tiene un apartado específico tendrá un apartado específico para cada barrio. Una de las demandas también más reclamadas en todos los barrios son bueno, pues estos lugares comunes, ¿no? Y también el tema del transporte, que nosotros llevamos un plan de movilidad en nuestro proyecto integral para la ciudad y para la ciudad como cabeza de una gran metrópolis que es el área metropolitana. Es decir, nuestro plan de movilidad no se circunscribe solo a la ciudad de A Coruña, sino que aspiramos a la creación de un consorcio metropolitano de transporte que dé respuesta también a la realidad urbana que vivimos, que no es otra pues que vecinos de Coruña que trabajan en ayuntamientos limítrofes o vecinos de ayuntamientos limítrofes que entran en Coruña todos los días a trabajar. Apostamos por el transporte público en detrimento del transporte privado, porque entendemos que A Coruña no soporta más vehículo privado. Es decir, no puede ser que se colapsen los accesos en horas punta y que veamos que entran coches con un solo conductor. Y eso pasa porque no existe una reordenación de las líneas de autobús, porque no hay un plan de movilidad en marcha y porque tampoco se ha pensado en un plan de movilidad metropolitana. Y por lo tanto, uno de los puntos fundamentales del próximo mandato será, y además desde el inicio del mandato, desde luego no en los 3 últimos meses, esa implantación de ese plan de movilidad en el que nosotros pues, buscamos una ciudad más sostenible, más inclusiva, más amable y sobre todo pensada para el ciudadano y no para el vehículo privado. Con respecto a la candidatura, ¿qué destacarías de la lista que presentáis? Pues que es una lista muy representativa de lo que es la ciudad de hoy en día, ¿no? Es una lista renovada prácticamente al 100%,
en la que hay compañeros y compañeras que han tenido responsabilidades de gestión, es decir, que tienen experiencia política ya en otros ámbitos, local o autonómico, pero que también hay incorporaciones de personas, y yo soy el ejemplo de ello, soy la número uno, que no hemos tenido responsabilidades de gestión nunca, que somos nuevos, entramos por primera vez a desempeñar un cargo político, que estamos en permanente contacto con las necesidades de los coruñeses, que son las nuestras propias, apegados a la realidad, que sabemos, bueno, pues lo difícil que es ganarse la vida desde nuestros distintos ámbitos profesionales, que sabemos lo que es compatibilizar la vida profesional con la vida familiar, que sabemos lo que cuesta una barra de pan o un café con leche y que representamos a esta Coruña plural y a esta Coruña diversa a la que, en fin, venimos con ganas de darle un impulso. En el caso de que no tuvierais, digamos, mayoría absoluta, sino que tuvierais que gobernar en coalición... Bueno, en el caso de que no tengamos mayoría absoluta, el siguiente no es que tengamos que gobernar en coalición, es decir, hay muchas opciones diferentes. Yo en este momento vengo a gobernar, vengo a ganar las elecciones y a ser la próxima alcaldesa. El escenario que se dibuje a partir de ahí, pues lo sabremos el 26 de mayo. Ahora no lo sé. Yo sé a lo que vengo y sé lo que quiero. ¿Vais a salir indemnes o estáis...? Nada, porque yo esto de lucha interna como si fuera un campo de batalla, de verdad que no comparto ese escenario que se dibuja. Yo sé que es muy atractivo para la prensa vender o para, en fin, utilizar, ¿no? Como que hay una lucha. En ningún caso se ha vivido así. Nosotros somos un partido muy plural, donde todo el mundo opina en libertad y donde, a pesar de que en un momento determinado se puedan opinar cosas distintas, todos tenemos el mismo objetivo. El objetivo común en este caso es que salimos a ganar las elecciones, las generales y las próximas elecciones municipales, en un clima de respeto absoluto, de compañerismo absoluto y de lealtad al partido y sobre todo de lealtad a la ciudad. Yo eso pongo la mano en el fuego por cada uno de los compañeros y compañeras que van en la lista electoral. Me siento comodísima trabajando con ellos y creo que ellos conmigo también y hacemos un buen equipo. Y lo que hoy es una lista o esa foto de candidatos, pues será la foto del próximo gobierno municipal de A Coruña. A ver, nosotros tenemos un programa electoral y en los próximos días anunciaremos las 4 o 5 medidas más importantes, digamos, en los grandes proyectos de ciudad y, lógicamente, bueno, se hará no lo haré yo personalmente, aunque tenga que presentarlas yo, pero será algo que se haga en conjunto con el partido y, por lo tanto, me gustaría que para esa presentación de esas grandes medidas estuviera pues con mis compañeros de candidatura y con mis compañeros de partido. Entonces me vais a permitir que no las anuncie exactamente esas, pero sí es verdad, y ya hemos ido anunciando en estos días pasados, yo ya he ido opinando, ¿no?, sobre lo que creo que debe ser A Coruña a partir de mayo. Nuestro programa electoral está basado en los objetivos de la Agenda 2030, ha sido una de los ejes fundamentales, va a ser un programa muy transversal, donde, con independencia de que se estructure por distintos ámbitos, pues desde el urbanismo a medio ambiente, política social y demás, pues al final todo está conectado porque tiene que estarlo, ¿no? La ciudad tiene que funcionar en conjunto, los concejales tienen que trabajar en conjunto y la idea de ciudad tiene que ser una idea global. Nosotros apostamos pues, por una ciudad más sostenible, apostamos por una ciudad más humana, pensada por el ciudadano, una ciudad más compacta, una ciudad de servicios sociales que recupere, ¿no?, esa red de servicios sociales de la que éramos ejemplo. Apostamos por la educación, una apuesta fuerte por la cultura. Sé que son lugares comunes lo que estoy diciendo. La renta social municipal ha sido, como el resto de las políticas que se han llevado a cabo en este mandato, unos eslóganes estupendos que no han ido más allá. Es decir, no vale con decir se va a hacer una renta social cuando cada vez que presentas un presupuesto municipal la dotación presupuestaria para la renta va bajando y cuando no consigues llegar a todas las personas que a lo mejor serían beneficiarias de esa renta social. Ha habido unas ideas con las que pues en el fondo podías estar más o menos
de acuerdo, porque son de justicia social, por decirlo de alguna manera, pero es que han sido incapaces de gestionarlas, han sido incapaces de ir más allá del eslogan. El ejemplo lo tenemos en la política de vivienda. ¿Cuál ha sido la política de vivienda de Xulio Ferreiro durante los últimos 4 años? Pues comprar 6 pisos, de los cuales pues 4 o 5 han sido anulados por irregularidades, y el ayuntamiento está ahora reclamándole a esas personas que de buena fe participaron en ese concurso que les devuelva el dinero municipal que se ha ido a un proceso irregular. Y la política de vivienda ha sido un auténtico fracaso. Está muy bien decir que queremos que la Constitución garantiza que todos tengamos derecho a un acceso a una vivienda digna y en condiciones, y después no se ejecute un verdadero plan de vivienda. Nosotros sí llevamos un plan de vivienda, pero un plan de vivienda realista, que no consiste en comprar 6 pisos para que después el Consejo Consultivo te diga que el procedimiento está mal hecho, sino en potenciar la vivienda de alquiler, el alquiler social. Hay muchas viviendas en A Coruña que están vacías y que pueden entrar en una bolsa de alquiler que sería directamente gestionado por EMUSA, donde la vivienda social o la vivienda de precio tasado no se limite a determinados barrios concretos, sino que sea una política extensiva a toda la ciudad, que en toda la ciudad exista esa opción de tener una vivienda a un precio asequible. Y eso pasa también por llevar a cabo políticas de rehabilitación de inmuebles que están, pues, por ejemplo, en la Ciudad Vieja en desuso o abandonados, que se puedan rehabilitar desde el ayuntamiento y que luego reviertan a los ciudadanos para que puedan acceder a una vivienda con un alquiler asequible y que se pueda pagar, ¿no? Nosotros en el transporte público, como ya he dicho, vamos a plantear que se recupere el plan de movilidad que había y que tanto el Partido Popular como la Marea Atlántica han metido en un cajón, para empezar reordenando las líneas de autobús. Nosotros apostamos fuertemente porque se desatasque ya el conflicto que se tiene institucional para hacer la estación intermodal, y apostamos por un consorcio metropolitano de transporte que dé respuesta a las necesidades de transporte de los coruñeses y del área metropolitana. Y esa es nuestra política en cuanto al transporte público. No es una mala medida, evidentemente, la bajada del precio del autobús, pero como todo, repito, se requiere diálogo. No se pueden hacer las cosas de una manera unilateral, no se pueden tomar decisiones a final de mandato cuando uno no ha hecho nada los 4 años anteriores, y sobre todo es necesario que vuelva a haber diálogo y consenso entre el gobierno municipal y los distintos actores urbanos, ¿no?, de esta ciudad. Que no se... escuchar a Xulio Ferreiro hablando de la gratuidad de las escuelas municipales a mí me provoca verdadero sonrojo, cuando la política educativa ha sido inexistente. Sí, medidas en cuanto a educación y escuelas infantiles, lógicamente. Si alguien ha apostado por la educación pública y por una política educativa de verdad en esta ciudad, y la política educativa lleva la firma del Partido Socialista, hemos sido nosotros cuando hemos gobernado, y eso lo saben los ciudadanos. Bueno, yo vengo con mensajes propositivos y con mensajes positivos, siempre lo hago. Me parece muy respetable que la gente se enfade o que en un momento determinado pues es posible que hayamos cometido algún error y que se haya perdido la confianza. Desde luego, cuando salimos a la calle en esta ciudad y vemos cómo está, y vamos por el paseo marítimo y entramos en un centro cívico, en una biblioteca municipal, en un polideportivo de barrio o en un museo, todos sabemos que la firma de esos proyectos, que la firma de la calidad de vida que tenemos hoy es gracias al Partido Socialista. Es un partido responsable con la ciudad, que nos importa a Coruña y nos importa lo que le pase a los coruñeses, y que sabemos gobernar.